Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de biología. Yo soy Michelle Vélez y soy docente de Química y Biología en CDCenter. El día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo celular. El ciclo celular es lo mismo que nosotros tenemos nuestro ciclo de vida, ¿no es cierto? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Las células que componen los organismos vivos van a tener algo similar conocido como ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos partes, la división celular y la interfase. En la interfase nosotros vamos a encontrar diferentes tiempos que van a tomar nombres específicos, empezando por la fase G1, en donde una célula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crecer y va a duplicar sus organelos internos. Luego va a suceder la fase S, que es en donde se da la replicación del ADN o del material genético. ¿A qué me refiero cuando digo replicación? Básicamente es que si yo tenía una sola molécula de ADN, luego de este proceso yo voy a tener dos moléculas de ADN. Aquí se va a dar la copia del material genético. Luego tenemos la fase G1, que también es un proceso de crecimiento celular, y aquí se va a dar la producción mayoritaria de proteínas, puesto que para entrar al proceso de división celular nosotros necesitamos todas las herramientas necesarias para que salga bien. Finalmente, en la división celular, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener que de una célula madre vamos a generar nuevas células hijas. El ciclo celular de cada célula en general es este que hemos mencionado, con estas 4 fases. Sin embargo, hay células que no necesariamente van a cumplir este ciclo y que van a entrar a una fase peculiar llamada G0. La G0 es un tipo de estado vegetativo, en el que la célula, por así decirlo, está en modo de un vegetal que solo está cumpliendo sus funciones, pero no va a entrar al proceso de división celular, es decir, no va a generar células hijas. Un ejemplo de células que están en este estado son las neuronas, puesto que ellas no se regeneran, es decir, no van a entrar en división celular, sino que permanecen en este estado únicamente de cumplimiento de funciones o de especialización de lo que hacen. Ahora, una parte súper importante es la fase S, que es la replicación o copia del ADN. ¿Por qué es muy importante? Porque el ADN lo que mantiene o lo que almacena es la información genética para que todo el organismo funcione correctamente. Entonces, si es tan importante que yo tenga la información adecuada, al momento de yo hacer una copia del mismo, debo hacerlo tan prolijamente que toda la información se copie bien. Entonces, ¿cómo se da el proceso de copiado? El proceso de copiado surge o empieza en la famosísima horquilla de replicación. Lo que sucede es que el ADN, que es una estructura que tiene 2 hebras, se separa gracias a la acción de diferentes enzimas, entre ellas la topoisomerasa y la helicasa, que van a permitir que la doble hebra de ADN se separe. Ahora, ¿qué es lo que va a hacerse? A partir de cada una de las hebras se va a sacar una nueva cadena de ADN. La cadena de abajo se conoce como la cadena continua, porque la síntesis del nuevo ADN se va a dar de manera continua a través del ADN polimerasa. Y la cadena superior se conoce como la cadena retardada, porque esta cadena se va a hacer o se va a dar su copia, pero a través de trocitos o de fragmentitos, que se conoce como los fragmentos de Okazaki. Luego de haber hecho el proceso de copiado, lo que va a suceder es que estos pedacitos se van a ir uniendo gracias a una enzima llamada ligasa. Como su nombre mismo lo dice, ligar, de ir pegando los trocitos. Al final, lo que nosotros vamos a obtener es 2 moléculas de ADN que son completamente iguales porque se sintetizaron a partir de un molde, es decir, de cada una de las hebras. Este procedimiento se conoce como una replicación semiconservativa, porque no se está dando de cero, sino que se está utilizando un molde.
Luego, otro paso importantísimo que tenemos en el ciclo celular es la producción de proteínas para que la célula pueda dividirse. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se llega desde el material genético a una proteína. Este proceso se conoce como el dogma central de la biología molecular y tiene dos pasitos. De ADN a ARN, que es el otro ácido nucleico, el proceso se llama transcripción, porque básicamente yo estoy copiando la información genética, pero lo estoy haciendo en el mismo idioma, en el idioma de bases nitrogenadas. Luego, cuando yo quiero pasar de ARN a proteína, este proceso se llama traducción. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy cambiando el idioma. Estoy pasando de tener bases nitrogenadas a tener aminoácidos. Entonces, es como cuando nosotros queremos pasar de español a inglés, cambiamos completamente el idioma y aquí en el proceso de ARN a proteína, pues también lo hacemos. Vamos a ir viendo cada uno de los procesos mencionados ahorita, sin antes mencionar cuántos tipos de ARN tenemos. El ARN es uno de los ácidos nucleicos muy importantes de los organismos vivos. Sin embargo, los ARN son 3. Existen 3 tipos de ARN. El primero es el ARN mensajero, ¿sí?, que va a ser el principal partícipe del proceso tanto de transcripción como de traducción. Tenemos el ARN de transferencia, que lo vamos a ver participar únicamente en la traducción, y el ARN ribosomal, que constituye o que forma los ribosomas y que también lo vamos a ver únicamente en la traducción. Entonces, ¿cómo se da el proceso? El primer paso, de ADN a ARN, se da gracias a una enzima llamada ARN polimerasa, que básicamente va a sacar la información contenida en el ADN y la va a transformar a ARN. Es decir, de 2 hebras que yo tenía, voy a pasarla a una. Y el producto final de este proceso es el ARN mensajero. Luego, en el proceso de traducción, cuando pasamos de ARN a proteína o péptido, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a coger este molde o este ARN mensajero y lo que va a hacer el ribosoma es que va a ir leyendo cada uno de las bases nitrogenadas que tenemos en el ARN y va a ir poniendo diferentes aminoácidos para ir formando las proteínas. ¿Cómo es este proceso de lectura que tiene el ribosoma? El ribosoma va leyendo cada 3 bases nitrogenadas. Un conjunto de 3 bases nitrogenadas se denomina codón. Y lo que se va a hacer es que se leen 3 bases nitrogenadas y eso a mí me va a dar un aminoácido. Y lo que se va a ir formando es una cadena larga de aminoácidos conocida como péptido o proteína. Ahora, ¿cómo se da la lectura de estas bases nitrogenadas? A esa lectura se le conoce como el código genético. Nosotros tenemos un total de 4 bases nitrogenadas que pueden combinarse cada 3 para formar diferentes tipos de codones. Entonces, a esa inmensidad de combinaciones, nosotros le conocemos como el código genético. Cada combinación a mí lo que me va a dar es un aminoácido diferente. Y en realidad, si ustedes ven, tenemos un montón de tipos de combinaciones. Obviamente no tenemos que aprendernoslas todas, pero sí es importante mencionar que hay unos codones sumamente importantes que son el AUG, que está ahí en verde, que es el codón de inicio de todo el proceso de síntesis de proteínas. Todas las proteínas empiezan con este aminoácido que se denomina AUG o metionina. Y también tenemos los codones de stop o de pare del proceso de síntesis de proteínas, que son 3, el UAA, UAG y UGA. Esto a mí lo que me indica o lo que le indica a la célula es que tiene que parar la producción de proteínas hasta haber llegado a ese código.
Y eso ha sido todo con respecto al ciclo celular, replicación del ADN y síntesis de proteínas. Espero que les haya gustado la clase. No olviden que yo soy Michelle Vélez, docente de CD Center Ecuador, del área de Química y Biología. Recuerden que en el video aparecen nuestros contactos para que puedan comunicarse con nosotros y preguntar acerca de los cursos y la oferta académica que tenemos para ustedes y para la preparación a los exámenes de ingreso a la universidad. Si quisieran que tratemos algún otro tema de biología, déjenmelo saber en la cajita de comentarios, y en la descripción del video también va a estar puesto nuestro enlace a Telegram para que sea más fácil que se contacte con nosotros. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.